Ok, señores, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy, 9 de mayo de 2022, del curso de Formulación y Evaluación de Proyectos, sección 51. Atentos a la asistencia, por favor. Atentos al llamado. A ver, ¿cómo lo dice Jair? Flores Ayrton. Ingeniero, se le escucha entrecortado. Ok, disculpen, entonces, un momentito. ¿Confirma? ¿Se escucha mejor ahorita? Hay Sí, diferentes- ingeniero. Ingeniero presente, buenas noches. A ver, quisiera que me confirmen, ¿se escucha continuo o se escucha cortado? No, Se ingeniero, escucha un por poco mal, interferencia. profesor. Ok, a ver. En un momento voy a corregir mi problema de internet. Voy a salir de la clase y vuelvo a conectarme en unos minutos, por favor. Voy a dejar a Joshua a cargo.
Oye, ¿qué tal ahí? ¿Me escuchan ahora? ¿Eso puedes confirmar, por favor? ¿Qué tal se escucha? Ingeniero, pero el micrófono parece estar mal. A ver, no, el internet, ahorita quiero verificar. Creo que es un Soluciona el micrófono, problema, ingeniero. mientras soluciona el problema de internet, por favor, para ir avanzando y no perder mucho tiempo. Es lo que vamos a ver el día de hoy, es una introducción. Vayan avanzando con la lectura de este capítulo, por favor, porque el día de hoy vamos a tocar ese tema. Mientras soluciona el problema de internet, por favor, vayan leyendo el capítulo 4 del libro de formulación y evaluación de proyectos. Ingeniero, disculpe, ya le comento que ya me llegó mi cargador. Si desea puedo ir Vayan leyendo, lo que pasa es que tengo ahorita dificultades con el internet, no es bien acto. Voy a tratar de solucionarlo rápido, pero para no perder más tiempo, por favor, vayan leyendo este capítulo 4 y Joshua, apóyame, vas tomando la asistencia, por favor, para Sí, sí. empezar directamente con la clase cuando solucionen el inconveniente. Ingeniero, creo que son los audífonos el problema. Creo que sí, por favor, vayan avanzando con la lectura, Joshua avanza con la asistencia y voy a buscar solucionar el inconveniente ahorita. Ok, ingeniero. Bueno, vamos avanzando con la asistencia, como dijo el ingeniero. Alarcón Loaiza Yair. Albán Flores Ayrton. Ya. Almonte Pari Rogelio. Presente. Arias Mamani Daglia. Presente. Arias Sotec Anthony. Aucapuma Ugarte Luis. Presente, compañero. Batallanos Chirinos Jeff. Becerra Seclín José Anderson. Presente. Benítez Huertas Paolo Alejandro. Presente. Brañez Aya Denis. Presente. Bravo Rodríguez Eduardo. Presente. Calatayud Ríos Stephanie. Presente.
Carrasco Torres André. Presente. Carrillo Perca Nicole. Presente. Casaverde González Arnier. Castro Córdoba Samir. Presente. Serna Carrión Miriam Nicole. Presente. Chalco Tello Alondra. Buenas noches, delegado. Presente. Chambi Tinta Joel. Presente, compañero. Condori Panca Cristian Xavier. Presente, compañero. Condori Villanueva Steven. Cruz González Cristian Joel. Presente. Compañero. Dávila Cisneros Sandro Jonathan. Presente. Díaz Vilela Marcelo. Presente, buenas noches. Ya. De la Torre Guaypar Carmen. Presente, compañero. Escalante Auqui Víctor. Presente. Esquivel Velázquez Edward. Pero. Fernández Vaca Carlos. Presente. Flores Huatuco Johan. Presente. Flores Ortega Yen. Presente. Flores Gandarillas Miguel. Presente. Frías Correo Diego. Presente. Galvez Picón Renzo. Presente. Garrafa Jara Luis. Presente. Girón Calderón María. Presente. González Pérez Yanela Adelinda. Presente. Guzmán Astete Ritson Yesel. Hernández Urioste Sebastián. Presente. Honores Céspedes Carolina. Presente. Huahuazonco Sosa Karen. Presente. Hualca Franco Cristian. Presente, compañero, buenas noches. Huaquisto Cori Joel Cristian. Presente, compañero. Huaringa Alanya Yamila. Huarzaya Acha Darío. Presente, compañero. Jaquegua Pérez Naisha. José Cari Luis. Presente. Malca Dávila Ana. Martínez Rodas Giselle. Buenas noches, delegado. Presente. Maita Pérez Amir. Presente. Miranda Quispe Ronaldo. Presente. Montañez Carrasco Sebastián. Presente, buenas noches. Moscoso García George. Presente, compañero, buenas noches. Mosqueira Lafaix Raúl. Presente, buenas noches. Nolasco Baigorrea Andrea. Presente. Núñez Quintana Smith. Presente. Palacios Torreani Estefano. Pastor Ayala Juan. Paucarima Vázquez Kenny. Presente, delegado. Presente. Pedrosa Salazar Michael. Pedro está presente. Peña Quispe Ángela. Presente. Peralta Calla Loren. Presente. Pilco Huanca Paul. Presente, compañero. Quispe Bravo Víctor. Presente. Quispe Cami Leonardo. Presente. Ramos Balcázar Roberto.
Buenas noches, delegado presente. Rayardo Russo Renato. Reynoso Marcelo Gerson. Rivas Curí Jonathan. Presente, compañero. Román Saldaña Sebastián. Cianca Ramos Roy. Presente, compañero. Suárez Santos Leonard. Presente, compañero. Buenas noches. Tacanga Gutiérrez Neisser. Presente, compañero. Buenas noches. Vallejo Quispedante. Presente, compañero. Vázquez Bullón Ángel. Velarde López Aday. Presente. Vera Roberto. Presente. Villafuerte Tinta Alex. Presente, compañero. Villalba Moscoso Bel. Presente, compañero. Yabar Valdivia Mayra Lisbeth. Presente. Compañero, buenas noches. Disculpa. Vázquez Bullón creo que no me has llamado. Yauri Padilla William. Compañero. Presente. ¿Qué tal, compañero? Disculpa. Vázquez Bullón presente también. Me parece que no me había llamado. Ya. Compañero. Falta asistencia. Guzmán Astete. El primero Alarcón, disculpa, había salido por un momento. A ver. Ya. Guzmán. Guzmán Astete. A ver. ¿Alguien más? A ver, buenas. Palacios, por favor. Gracias. ¿Alguien más que le falta asistencia? Palacios, pues, disculpa. Sí. ¿Nadie más falta en la asistencia? Cierro. Bueno.
señores, buenas noches. Ya creo que tengo todo solucionado con respecto al internet y al audio. ¿Todos me escuchan bien? Sí, ingeniero, ahora sí se le Ingeniero, escucha. ahora sí. Sí, profesor. Entonces, como sé que ustedes son bien aplicados, me imagino que ya terminaron de leer el capítulo 4 y podemos hacer un control de lectura en este momento. ¿Tú qué opinas, Joshua? Bueno, imagino que sí. Ingeniero, ahí le envié la asistencia. Perfecto, entonces vamos a hacer un control de lectura del capítulo 4. ¿Nadie se opone? Veo que todos están dispuestos a un control de lectura. Los han leído bastante. Profesor, ¿no puede hacer por favor el control de lectura para terminar de leer bien el... Es una broma, Estefano, no te preocupes. Lo que pasa es que les va a avanzar esto porque ya. como quería aprovechar el tiempo, tuve dificultades con internet. Vamos a avanzar, voy a explayar un poco más. Los que hayan avanzado a leer, por favor, comentan, participan durante las clases. Así se ganan puntos para las siguientes evaluaciones. Y los que no, refuerzan con la lectura, por si acaso, para la próxima clase seguir discutiendo con respecto al estudio técnico. Entonces vamos a continuar, como Joshua ya tomó la asistencia, empezamos con la parte teórica. Bueno, a partir de la unidad 3, nosotros vamos a ver todo lo que es el estudio técnico y después la evaluación económica y financiera. Como ustedes habrán podido comprobar en el capítulo 4 del libro que tenemos como bibliografía, el estudio técnico tiene por objetivo o tiene la finalidad de proporcionar la información para el estudio económico y financiero. ¿Qué quiere decir si lo traducimos a buen cristiano? Que el estudio técnico no solo nos sirve para determinar las características de la operación, sino para cuantificar todo lo que se va a invertir y todo lo que se va a utilizar. Cuando hablamos de inversión y utilización, diferenciamos lo que son las maquinarias y los insumos, lo que vamos a consumir. En el estudio técnico se define la función de la operación, donde tratamos de optimizar el empleo de todos los recursos disponibles. Recordemos que los recursos siempre son limitados. Entonces, para producir el bien o el servicio que yo estoy estimando en mi negocio, en mi proyecto, en mi empresa, yo debo estar trabajando siempre con recursos disponibles ilimitados, dados que tengo que buscar su optimización. También debo determinar los requerimientos de los equipos de fábrica o de servicio para la operación. Si lo quisiéramos decir, las máquinas que voy a utilizar. Incluso en los proyectos que son servicios, donde yo voy a realizar un servicio, los servicios requieren también algunos suministros, algunos equipos. Por ejemplo, los servicios en la nube requieren un servidor en la nube, el alquiler de un servidor en la nube. Requieren también mi conexión a internet, requieren computadoras. En el caso de producción de productos, valga la redundancia, requerimos maquinarias y procesos para poder transformar la materia prima y convertirla en producto terminado. También buscamos cuantificar la mano de obra, que es lo que vamos a utilizar como recursos humanos. Y aquí tenemos que identificar la mano de obra operativa, la que participa en el proceso productivo, con la mano de obra administrativa y de gestión. Los gerentes, la plana directiva, el equipo de administración, el personal de ventas, el personal de soporte, de logística, la distribución o hasta el personal de sistemas. Cuando nosotros vamos a hacer la descripción del proceso, vamos a identificar y detallar todos los inputs, todas las entradas que van a determinar el proceso, que van a necesitar el proceso para su continuidad y para su ejecución. Y por último, como parte del estudio técnico, vamos a identificar la localización y el tamaño del proyecto. Entonces, si bien en la parte inicial, cuando estábamos viendo el dolor de mercado o la identificación del problema, nosotros definimos de manera resumida qué es lo que va a ser nuestro negocio. En el estudio técnico ya pasamos a detallar de manera explícita y de la más detallada posible cómo vamos a hacer nuestro proceso productivo, cómo vamos a generar nuestro bien, nuestro producto o nuestro servicio. Ok. ¿Y qué aspectos técnicos tiene que considerarse para el estudio técnico? Primero, tres grandes grupos si queríamos llamarlo de elementos.
el proceso y la tecnología que voy a utilizar en mi proyecto, el tamaño del proyecto y la ubicación del proyecto. El proceso y la tecnología se refiere a cómo voy a generar el bien o el servicio, tanto en mi proceso operativo como en recursos humanos y la tecnología o las maquinarias que voy a utilizar. El tamaño del proyecto viene a asociarse directamente al dimensionamiento que yo le voy a dar a mi empresa, de acuerdo a mi ámbito geográfico, cómo lo he definido, cómo he estimado que voy a atender las necesidades de mis clientes. Y la ubicación tiene que ver con la localización, de acuerdo a mis canales de distribución. Si voy a utilizar canales directos, indirectos, ¿dónde tengo que ubicarme? ¿Cuál será el mejor lugar para ubicar mi proyecto o mi zona? Una cosa que hay que aclarar y tenemos que tener bien claro es que muchas veces los que hacemos la formulación y evaluación de proyectos no somos los expertos de cada parte del proceso. El que formula y evalúa proyectos, por lo general, no es el experto en todos los procesos, no conoce toda la operación, no conoce la transformación, no conoce el control de calidad, no conoce cómo se genera el bien o el servicio. Y recurre a especialistas para que estos le proporcionen la información y pueda detallar cada una de las características del mismo proceso. Entonces, cuando hablamos de proceso y tecnología, nos referimos a qué es lo que va a realizar, cómo va a ser el proceso de producción o el proceso operativo o el proceso de generación de mi bien o servicio. Todo proceso base tiene un input, una entrada, que ingresa valga la redundancia, a un proceso productivo donde se hace una transformación, donde se hace una combinación de estos inputs y genera el bien o el servicio. Los inputs o las entradas pueden ser recursos naturales, pueden ser los insumos, la materia prima, como quisiéramos ver, el trabajo, el capital, la capacidad tecnológica y la capacidad empresarial, y toda esta combinación de entradas dentro de mi proceso, dentro de mi empresa, combinadas y transformadas, generan el bien o el servicio. Desde la generación de un producto, por ejemplo, los que están proponiendo un proyecto para hacer un nuevo yogur, una nueva mermelada, un nuevo jugo, hasta los que están haciendo una nueva app para atender un servicio, una app para estudiantes, una app para servicios técnicos, etcétera. Todos ellos necesitan un input, necesitan una entrada que va a transformarse dentro de su organización, va a combinarse, va a transformarse y va a generar el bien o el servicio que ustedes van a proporcionar hacia la sociedad. Entonces, para determinar el proceso del producto o el servicio, es necesario identificar los requerimientos para el mismo. ¿Qué es lo que yo necesito para poder generar mi producto o servicio? ¿Qué materias primas e insumos utilizo? ¿Qué maquinarias y equipos? ¿Qué obras físicas? ¿Qué distribución de planta? ¿Qué recursos humanos? ¿Qué suministros y servicios? En la bibliografía que les recomendé leer, para poder identificar de manera más precisa estos requerimientos, utilizamos unos formatos, unas hojas o unos cuadros que por lo general le llamamos balances. Balances de equipos, balances de maquinarias, balances materiales. Entonces, estas hojas nos ayudan a organizar de manera clara y precisa los requerimientos de nuestro proceso productivo para el bien o el servicio. Hay que tener bien claro y bien diferenciado lo que corresponde a las materias primas e insumos con lo que corresponde de repente a otros productos, otros consumibles que se van a usar durante la operación. Cuando hablamos de materias primas e insumos, aquí está un ejemplo de los balances identificados en el capítulo 4, balance de obras físicas, balance de maquinarias, balance de personal, balance de materiales necesarios, balance de insumos necesarios. Una nota aparte, ¿por qué nos recomiendan hacer estas hojas de balance? ¿Por qué nos recomiendan identificar? ¿Por qué no hacemos todo en una sola hoja, en un solo cuadro y lo presentamos único? Lo que pasa es que una vez que nosotros identificamos los requerimientos, al separar las hojas en balance de obras físicas, lo que vamos a construir, balance de maquinarias, las máquinas que vamos a utilizar, el personal, los materiales, los insumos, estamos ya como preparando nuestra información para poder costearla e identificar su valor. Por ejemplo, cuando hacemos el balance de obras físicas, nos estamos refiriendo a las áreas de construcción, a los bienes muebles e inmuebles que vamos a construir o vamos a adquirir. Las plantas, los cercos, las oficinas, las casetas,
hasta las casetas de vigilancia, ¿no? Si vamos a utilizar una planta, si vamos a tener una oficina. El balance de obras físicas está relacionado con la inversión en bienes muebles, lo que quisiéramos ver, los activos inmuebles. El balance de maquinarias está asociado a las, valga la redundancia, las máquinas que voy a utilizar. También es parte de nuestro activo. ¿Y qué característica tenemos con los activos? Pues que los activos los tenemos que depreciar, tenemos que identificar cuánto va a ser su vida útil. Y otra característica también de los activos es que normalmente se adquieren al momento de iniciar el proyecto. Para yo producir un bien o un servicio, yo tengo que tener primero mi planta, tengo que tener primero mi maquinaria para poder hacerlo. Yo no puedo iniciar mi proceso productivo si es que no tengo estos activos. Y por lo general son la inversión inicial que voy a realizar en el año cero, en el año inicial, desde donde yo voy a considerar mi evaluación económica y financiera. Así cuando veo también el balance personal, al identificar el balance personal, lo que estoy haciendo es identificar los recursos humanos que utiliza la empresa. Al identificar el balance de materiales necesarios, estoy identificando las materias primas, los consumibles, que van a ser comprados de manera frecuente para que el proceso productivo sea continuo. Y por último, con el balance de insumos necesarios, son los consumibles que voy a utilizar para mi proceso productivo, pero que no es a mismo. La materia prima la transformo, la convierto en producto terminado. Pero los insumos son insumos. Por lo general, si ustedes dan contabilidad, las materias primas son lo que vamos a transformar y se van a activar, van a convertirse en costo. Los insumos van a convertirse en gasto, por lo general. Entonces, de materias primas. Hablar de identificar la prima, como por ejemplo el papel bond que utilizamos para las oficinas y o identificar, pongamos ahí la leche, es que voy a hacer yo, o el concreto, el cemento voy a generar concreto, o el clinker, si es que yo voy a hacer cemento. Las materias primas son todos los suministros, son todos los insumos que yo voy a utilizar para transformarlos, para fabricar, para convertirlos en un producto terminado. Entonces, cuando yo haga el análisis de las materias primas que voy a utilizar, tengo que tener claramente que estos productos o estos materiales son los que yo voy a transformar. Y como se van a transformar, debemos identificar las características, sus requerimientos, con frecuencia, imaginemos, pongamos la pitaya. Voy a utilizar la pitaya como materia prima para transformarla en una compota, en un yogur, en un jugo. Yo tengo que identificar cuáles son sus características físicas, cuántas pitahayas debo consumir mensualmente para hacer mi proceso productivo. ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde está localizada esa pitahaya para poder adquirirla? ¿Cuál es su costo? ¿Su costo es estacional o es fijo durante todo el año? Es permanente. Yo puedo adquirir todo el volumen en una sola compra o tengo que comprar de manera estacionada. Imagínense que trabajan con pescado, con la pesca. El sector pesquero es una empresa, es un sector que trabaja por estaciones y tiene periodos o épocas verdes. Y debido a eso, tiene también costos asociados que pueden ser muy variables en una estación, pueden ser más caros o más baratos. Puedes comprar pescado fresco cuando hay estación, cuando es temporada de pesca, y cuando no hay temporada, tú utilizas pescado congelado. ¿Cuánto es el costo por congelar de manera congelada el pescado? Disponibilidad. Si yo estoy comprando una materia prima que solo se produce en la célula, la cosa disponible. Cuando la traslade, voy a tenerla con las mismas características como la obtuve desde el productor. Les pongo un ejemplo. En el sector minero, por ejemplo, hay personas que están en minero, no propiamente dichas. Dígame.
Disculpe, se le escucha un poco entrecortado. Me parece que es su internet. Yo creí que era el mío, pero varios me dicen que se le escucha igual. Ok. Entonces, o de repente porque estoy lejos, me he sentado, me he acomodado para hablar. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha mejor o se está entrecortando? ¿Se sigue entrecortando? Se escucha mejor. Se escucha mejor, ingeniero. Ok, Sí, ingeniero. me hacen la observación cuando se entrecorte, porque a veces yo estoy pensando que me están escuchando de manera fluida y continúo. Así que por favor me avisen. Muy bien, Joshua. Voy a tratar de estar atento. Bueno, les pondré el ejemplo de la materia prima del mineral. Por ejemplo, hay productores de mineral que acopilan desde la fuente, desde el cerro, este mineral tiene una humedad. Pongamos que tiene un 10%, 20% de humedad. ¿Qué significa que tiene humedad? Que ese mineral desde el mismo cerro, viene humedecido por el agua que genera el cerro, que está en el cerro. Cuando este mineral es cargado, imaginemos que está cargado en Huamachuco, en La Libertad, en la Sierra de la Libertad. Y sí tiene que ser traído o es trasladado hasta Matarani, hasta ahí donde hay una refinería que va a procesar este mineral. El tiempo de traslado desde La Libertad hasta Matarani pueden ser de 2 a 3 días. Durante ese tiempo, la humedad con la cual fue recopilado este mineral en los camiones desde su punto de origen se pierde completamente, porque son 2, 3 días que el agua se evapora. Y si el producto salió con 10 o 20% de humedad desde la Sierra de la Libertad a Matarani, a Hilo, puede llegar con menos de 2% o 2% o casi nada, o 0% de humedad. ¿Eso qué genera? Si ustedes dirían, pero es agua, ¿qué genera en mi proceso productivo? Bueno, el agua le aumenta peso. 2%, 10% de 30 toneladas son 3 toneladas más. Si perdió humedad, está perdiendo peso. ¿Correcto? Si se pierde peso, pierde compresión. El terreno empieza a hacerse muy volátil y se puede estar dispersando. Segundo, las características de mineral es que no solo tener con también para la química, la oxidación que puede tener, si tengo zinc, tengo magnesio, tengo algún mineral extraño que se oxida en la intemperie, en 2 o 3 días que yo tenga muchos. Ingeniero, disculpe, se le Creo sigue que escuchando muy entrecortado. Muchos me dicen que no le logran entender. Un momentito, a ver, déjeme ver un ratito el internet. Ok, señores, revisé, no tengo problemas, creo que es el proveedor, no puede estar pasando servicio. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda, si no, voy a dejar, vamos avanzando con la lectura del capítulo 4 y en el siguiente sábado que me conecto de otra oficina, hay que asegurar que no tenga con el internet. Pero continuando con el ejemplo, les decía con respecto a las materias primas y sus características, si yo adquiero la materia prima con ciertas características desde el origen, características pueden variar en el destino. Y esas características, por ejemplo, decía en el mineral, quitarle humedad al mineral desde el origen, si viene con 10% de humedad o 15% de humedad y llega a destino, si hablamos de 30 toneladas que van en un camión, el 10% de 30 son 3 toneladas. Si perdió humedad, perdió 3 toneladas, perdió 2 toneladas. Y eso es una característica muy saltante al momento de hacer la producción, la capacidad. Si hablando de minería, tengo más experiencia en minería. Si, por ejemplo, yo estimé que el mineral viene molido, porque mis arandas tienen cierto diámetro para procesar el mineral, no pueden procesar mineral muy, muy grande, no pueden procesar rocas, no tengo un merrill crown para procesarlas, por ejemplo.
Entonces, si mis arandas están dimensionadas para un tamaño específico y me traen mineral que no está molido, obviamente yo voy a tener que recurrir a un proceso adicional o si no, se va a malograr mis equipos. Entonces, es importante identificar las características de las materias primas, su disponibilidad, su costo, su localización, porque esto puede afectar mi proceso productivo. Y recordemos que las materias primas son el insumo principal y el necesario, el primario, para poder hacer la transformación. El abastecimiento en cantidad y en calidad de las materias primas es un aspecto vital para el desarrollo de un proyecto. Lo que debemos hacer siempre es listar todos los proveedores para nuestra empresa. Buscar cotizaciones. Si el proveedor no es seguro, es mejor buscar productos importados. Y si estoy utilizando un tercero para importar, hay que evaluar si yo puedo hacer la importación de manera directa. También esto tiene que estar asociado a los costos. Yo puedo asumir una importación total, tengo la capacidad o tengo que de repente asociarme. Hay clústeres de empresas, asociaciones para poder hacer pedidos grandes. Los requerimientos de materia prima están asociados o están determinados por la cantidad que voy a producir. Cuando ustedes hicieron su estudio de mercado y determinaron la demanda del mercado, ustedes estimaron cuánto es lo que van a generar para la venta. Entonces, al hacer el estudio de mercado y determinar la demanda, ustedes hacen el primer input. En las empresas normalmente se le llama el forecast de ventas. El forecast de ventas es lo que el área comercial determina que va a vender durante un periodo. Es como el presupuesto inicial de las ventas. El forecast de ventas es el input inicial para que toda empresa inicie su proceso productivo. Ustedes, al hacer la estimación de demanda, han hecho algo similar al forecast de venta. Han hecho el presupuesto de ventas. Y el presupuesto de ventas es el que genera todos mis requerimientos de materiales. Si yo digo que voy a vender 100 unidades, en el año 1 voy a vender 10,000 unidades, obviamente en el año 1 tengo que producir esas 10,000 unidades. Si esas 10,000 unidades se producen mensualmente, tengo que sacar un promedio de mi producción mensual. Y ese promedio de producción mensual consume materias primas. Ese es el programa de producción que ustedes tienen que determinar. Y eso es lo que va a determinar su capacidad, la capacidad instalada de su planta. Va a determinar la periodicidad del abastecimiento. Compro por volumen, compro mensual, compro bimestral, compro trimestral. Si estoy importando, tengo que considerar los tiempos de abastecimiento, el lead time que le llaman en la parte de compras. ¿Cuánto es lo que demora el material para estar puesto en mi almacén? El tiempo en que yo puedo reponer el stock cuando lo consumo. Si estoy haciendo importaciones, tengo que ver el origen. Las importaciones si son por vía aérea o vía marítima. Vía marítima es mucho más barato que vía aérea, obviamente, pero su tiempo es mayor. Los tiempos pueden estar entre 45, 60 y también dependiendo de la disponibilidad del proveedor. El tipo de negociación. ¿Cuánto van a considerar como inventario para tener en su stock? ¿Cómo van a proyectar en caso de contingencias? ¿Cuánto es el stock que tienen que tener disponible si es que un proveedor les falla? ¿Van a trabajar con stock justo a tiempo? ¿Cuáles son los riesgos que van a involucrar? Si trabajan con stock justo a tiempo, ¿cómo voy a manejar las contingencias? Si tengo pedidos y no puedo cumplir el programa, ¿qué plan de contingencia, qué proveedor sustituto utilizo? Recuerden las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Las barreras de entrada, el poder de negociación de los proveedores. Por eso es que armamos esas estrategias. Ustedes cuando han hecho el estudio de mercado han empezado a identificar todo el entorno, el macroentorno y el microentorno. Las 5 fuerzas de Porter ayudan a determinar la estrategia que la empresa va a aplicar por cada factor, por cada una de las fuerzas que Porter propone. ¿Cómo los proveedores tienen alto poder de negociación? ¿Cómo negocio con ellos? ¿Tienen disponibilidad? ¿Es de mejor calidad? ¿Es de mejor precio? ¿Qué me ofrecen? Una vez ya identificados las materias primas y sus características, sus requerimientos, su disponibilidad, pasamos al proceso productivo. ¿Qué es lo que voy a realizar como proceso productivo? La actividad principal de mi empresa para elaborar el producto o el servicio. ¿Qué es lo que voy a realizar? Debo elaborar de manera correcta un diagrama de flujo.
Y identificando todas las entradas de mis recursos y el tiempo. Es importante, y como leen en la presentación, identificar los procesos y subprocesos asociados a mi fabricación. El proceso productivo puedo clasificarlo por flujo productivo o por tipo de producto. Hay procesos en que yo tengo líneas diferentes. Imaginemos en la industria farmacéutica. La planta que produce jarabes no puede ser usada para producir pastillas. La que usa inyectables no puede ser usada para producir líquidos o jarabes. ¿Qué capacidad tengo? ¿Cómo voy a hacer mis flujos? Voy a armar mis procesos productivos por flujo. Voy a hacer el flujo de, por ejemplo, cocina o envasado, encartonado, mezcla. O voy a hacer líneas independientes por cada tipo de producto. Cuando también hago mi servicio, imagínense un servicio de mantenimiento. Hago el servicio de mantenimiento, es igual a hacer mantenimiento para un auto que para un camión, para una flota. ¿Cómo voy a identificar mi proceso productivo? Por flujo productivo hablamos de procesos en serie, procesos por pedido, por proyecto. Y por tipo de producto, básicamente se clasifican en función de los bienes y servicios que se van a producir. Por ejemplo, la extracción, salud, transformación, ensamblaje, desarrollo de software. No es lo mismo hacer una aplicación web que hacer una aplicación Windows. No es lo mismo hacer una app para celulares que hacer un ERP para una empresa. No es lo mismo hacer un sistema empresarial que hacer un sistema satélite, que yo le llamo a los sistemas independientes. No es lo mismo hacer un web service, ¿no? O en el proceso de construcción. No es lo mismo hacer un puente que un edificio, una carretera. Por lo general, el proceso de producción empieza con un estado inicial donde determinamos los insumos, los suministros necesarios para iniciar el proceso productivo. Identificamos el proceso transformador, que son todas las operaciones que va a realizar el personal y la maquinaria para lograr el producto final, el equipo productivo, involucrando las maquinarias y las instalaciones, y la organización, el elemento humano necesario para realizar el proceso productivo. El estado inicial más el proceso transformador me van a otorgar o me van a definir mi producto final. Como resultado voy a tener el bien final que yo voy a comercializar. Y puede que dentro de esta producción yo obtenga subproductos o residuos o desechos. Por ejemplo, los que hacen harina de pescado, por lo general, tienen aceites, que estos los pueden o utilizar o desechar. Cada industria puede tener subproductos asociados al producto final o también puede tener residuos o desechos. ¿Cómo voy a manejar mi gestión de residuos o desechos? Estos pueden tener valor o pueden estar sin valor. Yo puedo asignar el valor de estos residuos a mi producto principal encareciéndolos, o puedo con el subproducto o con los residuos y desechos puedo comercializarlos y obtener una ganancia adicional, optimizar mis costos. Bueno, hasta aquí se ha entendido. De repente ha habido mucha interrupción durante mi explicación. ¿Alguna pregunta? Inge, yo tengo una consulta. Sí. Dígame, Roberto. Dentro de lo que es el estudio técnico, yo estoy leyendo un poco, no termino de leer el capítulo 4, pero no he encontrado algo que creo que es muy importante, lo que es seguridad y salud dentro del proyecto. ¿Por qué, ingeniero? Lo que pasa es que seguridad y salud está dentro del estudio ambiental y el legal y ambiental, en la parte legal. Recuerde que las normas exigen la seguridad. Es como ahora, por el COVID, las normas nos han impuesto comités de salud. Las empresas con mayores de 50 personas tienen que tener un médico ocupacional y una enfermera. Las que tienen menores tienen que tener solamente una enfermera. Las que tienen menos de 5 personas pueden designar a una persona. No es necesario que tengan un enfermero o un médico ocupacional. Igual en las empresas. En las grandes empresas, si tienes ya más de 50 personas, ya tienes que tener un comité de seguridad y salud ocupacional, seguridad industrial,
Depende del rubro, pero eso ya es del sector, ¿no? El estudio legal y medioambiental. Ah, ya, ingeniero, ya. Gracias. Roberto, recuerden, asócienlo para su proyecto, para la formulación del proyecto, el estudio técnico está asociado a determinar los costos, toda la parte económica que voy a necesitar para hacer la evaluación económica y financiera. ¿Por qué? Porque si yo hago mal mi estudio técnico, yo no defino correctamente mis insumos, mis materias primas, mis inversiones, mis inmuebles, mis activos, no exactamente esto. Al final, cuando vaya a valorizar y vaya a hacer mis flujos, vaya a hacer mi cuantificación, mi valorización de todo lo que necesito invertir y cuál va a ser mi rentabilidad, yo voy a dar cifras inexactas, bueno, cifras erróneas. Y al final voy a presentar un proyecto que es viable. O voy a falsear tanta la información que cualquiera que evalúe va a darse cuenta que es inviable ese proyecto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Bueno, dígame. tenía una que no me quedó tan claro para saber los costes o determinar los costes de los insumos, de la materia prima, de las piezas, de cualquier proyecto que yo esté pensando hacer. Necesito saber hacer el estudio de todo el macroentorno, de las 5 fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas de Porter ayudan a tener la estrategia. A ver, Estefan, no sé si le entendí bien la pregunta, pero las 5 fuerzas de Porter lo que ayudan es a determinar que voy a utilizar. Por ejemplo, si durante las 5 fuerzas de Porter yo determiné que el poder de negociación de los compradores, consumidores es muy alto, entonces tengo que tener competencia en precios, tengo que tener un precio adecuado. Y si tengo que tener precio adecuado, debo estar buscando la optimización de mis costos, porque optimizando mis costos puedo manejar bien el precio. Si durante mi identificación, mi análisis de las 5 fuerzas de Porter, determiné que el poder de los proveedores es muy alto, yo veo la dependencia y tengo que proyectar cómo va a ser mi nivel de abastecimiento. Me voy a abastecer de manera frecuente cada 15 días, cada mes, cada trimestre. Si el poder de negociación de los proveedores es alto, ellos me van a poner las condiciones. Entonces, ¿qué me va a convenir? Comprar por volumen, compro de repente semestralmente o compro una vez por año, o hago contratos o acuerdos marcos desde el inicio para pactar precios y mantener un precio fijo durante todo el año. Entonces, las fuerzas de Porter, el macroentorno nos ayuda a determinar la estrategia. El estudio técnico lo que nos ayuda es a identificar de manera precisa y detallada lo que vamos a necesitar para generar nuestro producto o servicio. Desde los muebles, los inmuebles, que son las obras, la de construcción, los inmuebles, las maquinarias, hasta los consumibles, la materia prima, los consumibles, el personal. Por eso es importante, si ustedes vayan o estuvieron revisando el capítulo 4, identificar o hacer nuestras hojas de balances, ¿no? El balance de obras físicas, el balance de maquinarias, el balance de personal, el balance de materiales. Si ustedes recuerdan sus clases de contabilidad, la clase de gestión financiera, ¿para qué sirve identificar de esta forma agrupada los requerimientos que va a utilizar mi proyecto o mi empresa? Es porque, por ejemplo, el balance de obras físicas está asociado a la inversión en inmuebles, ¿no? Edificios, plantas. El balance de maquinaria está asociado a los muebles, las maquinarias. Y estos dos, ¿qué son? Son activos. ¿Qué otra característica tiene el activo? Que se deprecia. Y si se deprecia, la depreciación es algo. ¿Cuál es una característica de la depreciación? Es un gasto no desembolsable, no es efectivo. Entonces, me va a servir para reducir mi impuesto a la renta, pero no me va a generar ningún desembolso de efectivo durante el tiempo de operación. Solamente me va a requerir en la inversión inicial. Entonces, cada uno de estos balances que voy elaborando van a determinarme los costos, van a valorizarse. El balance personal va a determinar mis recursos humanos. El balance de materiales va a determinar la frecuencia, las materias primas que voy a utilizar, con qué frecuencia, en qué cantidad. Y ahí es donde empiezo a aplicar
yo determino primero lo que voy a necesitar y después empiezo a evaluar la estrategia que voy a utilizar, de acuerdo a lo que hice en el análisis del macroentorno y el microentorno. Por eso es importante que hayan hecho correctamente su análisis del macroentorno y microentorno. Si no determinaron bien, por ejemplo, el PESTEL, no determinaron bien el aspecto político y legal, no contemplaron bien las normas, como dijo su compañero, no contemplaron que ustedes eran más de 50 personas y tenían que tener un comité de seguridad industrial, de seguridad y salud ocupacional, no consideraron que tenían que tener un médico ocupacional, no consideraron ese costo en la planilla. El costo de un médico ocupacional puede estar entre los 5.000 soles en planilla promedio. Y esos 5.000 por 12 meses son 60.000. Por 5 años son 300.000 soles. Esos 300.000 soles va a afectar mi rentabilidad. ¿Cuántos puntos porcentuales varía mi margen bruto por ese costo que no consideré? Si estoy dentro del sector minero, dentro del sector industrial, ¿qué responsabilidades o qué leyes debo cumplir? ¿Cuál va a ser los aspectos de contratación? ¿Cómo van a ser mis proveedores? Por ejemplo, el sector pesca, en la parte tributaria, si ustedes quieren verlo, los pescadores no te emiten boleta ni factura. Entonces, ¿cómo vas a sustentar ese gasto para que puedas retornar el IGB? Porque cuando tú vas a vender, vas a tener que pagar el IGB. Si los pescadores no te emiten boleto o factura, ¿cómo vas a hacer tu manejo del IGB, tu crédito fiscal? Para eso existen las liquidaciones de compra, ¿no? Entonces, eso es lo que les ayuda o lo que debieron hacer durante la evaluación del macroentorno, del microentorno. Definir todos los aspectos donde su empresa va a participar, donde su negocio va a desenvolverse. En el aspecto técnico, más que todo, vamos a desagregar nuestro negocio al nivel tan detallado que nos permita identificar todos los costos asociados. Porque el estudio técnico va a ser el input principal para nuestro estudio económico y financiero. ¿Se entendió, Estefano? Claro, el estudio técnico entonces es lo que nos arroja ya, digamos, de forma detallada, mucho más precisa ya la parte de los costos, pero esto tiene que venir, el estudio técnico lo necesito tener del todo el análisis PESTEL y del macroentorno. De ahí Claro, nace, porque sí. con eso yo voy viendo cómo va a relacionarse la empresa, cómo va a reaccionar ante todos los eventos. Sí, ¿Alguna está otra bien, pregunta? sí lo entendí. No, Perfecto. está Adai. claro, profesor. Muchas gracias. Nada, Adai, dígame. Ingeniero, con respecto al balance de personal, ¿es un egreso de 5 años o de 1 año? Es el balance personal, ustedes lo determinan para la operación y de acuerdo al tiempo que ustedes van a hacer la evaluación económica y financiera es donde lo proyectan. Por 5 años, si su periodo de evaluación va a ser de 5 años. Si su periodo es de 10 años, tienen que proyectar todo por los 10 años. Si va a haber reajuste de sueldos, la inflación. Por lo general, cuando hacen los balances, lo hacen para el periodo productivo. ¿Cuánto es? El periodo es 1 año. Determinan la capacidad por 1 año, pero después, de acuerdo al flujo que ustedes van a evaluar, si su flujo es de 5 años, tienen que proyectar eso por 5 años. Igual que la materia prima. La materia prima tienen que ustedes proyectar cuánto va a ser su capacidad, su producción mensual. Y de acuerdo a eso, van al año. Y de acuerdo al tiempo que han puesto su flujo, cuántos años van a evaluar como flujo, ustedes van a calcular y determinar cuánto años. ¿Se entendió? Pero en el balance se podría colocar simplemente para un periodo de 1 año o tiene que ser de acuerdo al flujo. Claro. Ya. Yo les recomiendo que lo hagan pero como se planilla. ¿Cómo va la planilla? Disculpe, no lo escuché bien. Yo siempre lo recomiendo. A ver, se conecta por un momentito. ¿Me escucha ahí, Adai? Sí, se lo escucha yo siempre, cortado de vez en cuando. Sí, el internet tenía una dificultad ya. Yo siempre recomiendo que lo hagan de la forma natural. ¿Cuál es la forma natural que se realiza el gasto? La planilla, ¿cómo se paga? A 1 año. No, la planilla, ¿cómo se paga? ¿Usted recibe el sueldo, usted trabaja, espera que paguen todo el año? Mensual, ingeniero. Mensual. O quincenal.
Entonces empiezan a determinar cuánto va a ser el gasto de planilla mensual y lo calculan para todo el año. ¿Por qué? Porque el desembolso del dinero va a ser de esa forma. Cuando, por ejemplo, vayan a determinar el capital de trabajo, ustedes van a decir, bueno, yo tengo que tener 10 obreros, 2 supervisores, 3 jefes de administrativos, 5 una gerencial, y esto tengo que pagarles mensualmente. Pero cuando yo inicio, yo no estoy vendiendo desde el inicio. Yo al inicio ni siquiera vendiendo, solo. Por lo tanto, tengo que determinar por cuánto tiempo yo tengo que necesitar un capital de trabajo para cubrir esos gastos de planilla, la luz, el agua, el alquiler, hasta que ya pueda ser autosuficiente como empresa para poder empezar a cubrir esos gastos. Entonces, si ustedes calculan la planilla, pero ustedes recién a los 6 años o a los 4 meses o a los 8 meses ya pueden ser sostenibles, tendría que estar haciendo una extrapolación, un cálculo, una regla de 3 para hasta 8 meses, ¿cuánto entonces va a ser mi capital de trabajo? Por eso es que yo recomiendo que hagan los cálculos con la forma natural. O sea, si la planilla se paga mensual, pongan la estimación mensual de la planilla. Si las compras van a ser compras anuales o compras mensuales, de esa forma. Si ustedes se van a hacer, pónganlo de forma. Así les va a facilitar identificar el proceso como corresponde. ¿Se entendió ahí o quisiera que le explique algo más? Sí, ingeniero, gracias. Otra cosa, le hago unas observaciones a todos porque siempre en todos los trabajos me ha pasado, y lo digo desde ahorita para que no se choquen al final. En el balance de recursos humanos, tenemos que poner todos los gastos asociados al personal, pero tenemos que poner la remuneración completa. Como ustedes saben, en la planilla existe un sueldo base, el básico que le llaman. Pero todo empresario, dependiendo del sector, si está en la microempresa, en el régimen general o en el que le corresponda, tiene gastos asociados a este personal. La formalidad cuesta, como dicen. Si yo pago un sueldo de 1,000 soles en planillas como sueldo básico, primero, que el Estado, si estoy en el régimen general, el Estado me obliga a que pague el seguro. O sea, yo por cada 1,000 soles que le pago a un trabajador, tengo que pagar un 9% de su sueldo, o sea, 90 soles a salud. Tengo que pagarlo. Y eso no va al trabajador, va al Estado. Eso es del lado del empresario. ¿Qué más? Si estoy en el régimen general, yo tengo que pagarle 2 gratificaciones al año, una en julio y una en diciembre. Por lo tanto, para no estar recién desembolsando un sueldo más en julio y un sueldo más en diciembre, ¿qué hacen las empresas? Van provisionando el gasto, van ahorrando. ¿Y cuánto es? Es un sexto más del sueldo por cada mes para las gratificaciones, para tener 2 gratificaciones al año. Y si estoy en el régimen general, también tengo que darles una CTS, unas vacaciones, y por lo tanto tengo que estar provisionando más gastos. Los 1,000 soles para un empleado, si bien para el empleado le representan un sueldo base de 1,000 soles, para el empleador puede llegarles a representar algo de 1,400 hasta 1,500 soles. Por eso dicen que los costos laborales tienen un alto costo contratar a planilla formal, porque van entre 45%, 30 hasta 50% adicional al sueldo base que uno pacta con el trabajador. Y muchos cuando presentan este balance personal, solo me colocan el sueldo base y se olvidan de gratificaciones, se olvidan que hay CTS, se olvidan que hay vacaciones, gratificación y demás, ¿no? Imagínense, asignación familiar. ¿Cuánto es el sobrecosto por asignación familiar? Lactancia, en caso de mujeres, pre y post. Por eso, cuando ustedes lo vean desde la perspectiva del empresario, muchos dicen que hay discriminación. Hay empresarios que prefieren que no haya mujeres en su empresa, en su planilla, porque se ahorran el pre y el post, ¿no? Eso, desde el vista de este empresario, está viéndolo como ahorro. Pero si usted lo ve como empleado, lo ven como discriminación. Entonces, ¿qué van a preferir cuando ustedes estén en el lado empresarial? Si le dicen, contratas mujeres o contratas hombres, y le dicen el riesgo de tener una mujer, no es el riesgo, discúlpeme, sino es la evaluación, ¿no? La evaluación de tener la persona, una mujer, es que
si está en tu planilla y salió y está embarazada, tiene derecho a su pre y post. Entonces son 6 meses que prácticamente cuando se embaraza una mujer, tiene licencia. Y eso no es malo. Esa es la ley que protege al empleado. Pero también hay que tener en cuenta con respecto cuando hacemos los costos, los sobrecostos que tenemos que asumir como empresarios. El e-salud es el seguro que se debe dar a todos los trabajadores. Nos contratamos por recibo por honorarios, dicen algunos, ¿no? ¿Qué hacen cuando empiezan algunos pequeños empresarios? Contratan su planilla todos por recibos por honorarios. No les pagan salud. Para el trabajador, también es igual. Cuando está formal, tiene que ser descontada su AFP o NP y se les cuente su sueldo. Y ahí viene su renta cuarta, renta quinta, etcétera, etcétera. Entonces, tratemos de identificar todos los gastos completos, no solamente el que visualizamos, no solamente, por ejemplo, en el caso de personal, no solo el básico, todo lo que involucra. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta hasta ahí? ¿Una otra pregunta? Bueno, señores, miren, para ver el tema siguiente, que es la parte, vamos a quedar aquí. Para la siguiente clase, quisiera que vayan revisando en el capítulo 4 también. Se va el mouse. Las técnicas de análisis de los procesos productivos, ¿no? Diagramas de bloques, diagramas de operaciones, cursogramas analíticos, diagramas de flujo. ¿Cómo se elaboran o se identifican de manera gráfica los procesos productivos? ¿Ok? Entonces, debido al internet que creo que está fallando en este momento por el lugar donde estoy, para la próxima clase ya continuamos desde tecnología y revisamos un poco más de los diagramas de flujo. ¿Ok, señores? Joshua, ¿me pasaste la asistencia? Así es, ingeniero, le pasé la asistencia. Perfecto. Ok, señores. Entonces, si no hay más dudas, no hay preguntas, entonces vamos a finalizar la clase del día de hoy y continuamos el Ingeniero, sábado. va a subir, ingeniero, disculpe, va a subir las diapositivas de ahora, ¿verdad? Sí, pero lo voy a subir mañana, porque ahorita tengo problemas con el internet, por eso no puedo continuar más. No vamos a estar contando la grabación. Ingeniero, Sí, mañana en la mañana estoy subiendo, al mediodía debe estar publicado el material. las correcciones de los trabajos también las va a subir, disculpe. Eso el sábado. El sábado estoy publicando las notas tanto del trabajo como de las exposiciones, para que ustedes tengan sus notas de la P1 hasta la P4. Por favor, ingeniero, muchas gracias. Sí, estoy consciente de que todos quieren saber sus notas. ingeniero, gracias. Sí, el parcial, sí, no, todavía le voy a pedir más tiempo en el parcial, porque hay muchos jalados en el parcial. Ingeniero, otra pregunta. Trata sobre el periodo de desfase. Eso Sí. ya lo tomo con criterio de cada uno, ¿verdad? Depende de cada empresa, de cada negocio. El periodo de desfase depende desde que tú proyectaste que vas a empezar hasta el tiempo en que tú vas a considerar que tu empresa ya es autosostenible. Por ejemplo, uno puede iniciar que va a vender, pongamos, 100,000 celulares, va a vender 100 celulares al mes, pero cuando tú abres tu oficina todavía no vendes ni uno. Entonces, ¿en cuánto tiempo, según tu plan de marketing, tú ya vas a estar logrando esa venta de 100 unidades mensuales? Ese tiempo en que tú proyectas, de acuerdo a tu plan de marketing, por eso tú estás haciendo tu plan de marketing, ese es el tiempo en que va a determinarse tu periodo de desfase. Si tú dices que en 5 meses tú ya estás logrando esa venta de 100 unidades, tu periodo de desfase va a ser de 5 meses. Si tú dices, no, recién después de un año voy a poder cumplir voy a poder generar toda mi atención a demanda, o voy a poder vender la estimación que yo proyecté, obviamente vas a proyectar tu periodo de desfase en un año. Depende del negocio y depende de su plan de marketing, Leonardo. En cada caso que no tenga capital suficiente, también tendría que poner ahí ¿cómo se llama? La deuda que podría tener mi empresa para poder cubrir esos gastos hasta que salga mi producto. La deuda, no, la deuda se calcula al total. El periodo de desfase solamente sirve para determinar el capital de trabajo. A ver, para los que todavía no han visto, el capital de trabajo es el importe que yo voy a pedir a mis inversionistas para poder tener, es como mi caja. Es como la caja disponible que yo voy a tener para cubrir todos mis gastos mientras la empresa no es sostenible. Y esa caja, yo la solicito
desde la inversión inicial. ¿Qué quiere decir? Cuando yo les digo a los inversionistas, necesito 1.000.000 de soles para hacer este negocio, ese 1.000.000 de soles ya involucra tanto la adquisición de las maquinarias como la compra inicial de las materias primas para poder producir, como la cobertura del capital de trabajo para poder pagar todos mis gastos asociados hasta que yo sea autosostenible. Y ese capital de trabajo, obviamente, en el flujo se proyecta y se devuelve al final del periodo. Entonces, para eso sirve el periodo de desfase, Leonardo. Y no es que calculas deuda solamente con el capital de trabajo. La deuda la calculas con toda la inversión. ¿Sí, Leonardo, se entiende? Ok, gracias, señor. Correcto. Giselle, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor, no escuché bien, perdón, sobre la lectura del capítulo 4. Entonces tenemos que leer el capítulo 4 del libro Proyectos de Inversión, que es estudio técnico del proyecto, ¿no? Para el sábado. Claro, y repasar un poco más de los diagramas. Ah, ya, ok. Esto es lo que vamos a revisar mañana, el sábado, y vamos ya a continuar con la parte de tecnología. Ah, ya, profesor, eso Ingeniero, lo toma el sábado discúlpeme. control de lectura, ¿no? Sí. Ok, gracias. Ingeniero, ¿ya sabrá para cuándo vamos a entregar el trabajo final, la El fecha? trabajo final, sí, ya, bueno, la fecha la podemos definir el sábado, pero ustedes ya saben que el trabajo final, vamos acá, es para la semana, pues estamos en la semana 10, si no me equivoco. El trabajo final, ¿ustedes no les han hecho llegar el sílabus de este curso? El trabajo final debe estar para la semana 15, más o menos, antes de la semana 15. Para la semana 15 vamos a estar entregando el trabajo final porque la semana 16 es examen final y la semana 17 es entrega de promedios. Entonces, para la semana 15 ya debe estar entregándose el trabajo final. De aquí vamos a definir el sábado, definimos la fecha exacta, pero va a ser esa semana. Profesor, el sílabo solamente me acuerdo que lo explicó en la primera clase o en la segunda, Ajá, pero no en la lo primera clase. tenemos. No lo A ver, tenemos voy a ver si en lo realidad. publico, lo vamos a subir al aula virtual para que todos lo tengan. Ok, gracias, ingeniero. Ok, entonces más o menos en la semana 15. Ok, señores, voy a detener la grabación